Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a desarrollar ejercicios de asesoría con respecto al el examen T1 que nos corresponde en esta semana 4. Para ello, entonces, vamos a resolver ejercicios en los cuales vamos a tener en cuenta los temas desarrollados tanto en la semana 1 sobre el carbonos, en la semana 2 que hemos desarrollado alcanos y alquenos, y en la semana 3 que hemos desarrollado sobre los alquinos. Para ello, hay que recordar lo que es las propiedades de la tetravalencia e hibridación del carbono, quiénes son los alcanos, los alquenos y los alquinos, y de igual manera hay que recordar cómo aplicamos la nomenclatura yupa para dar los nombres a los diferentes hidrocarburos. Por lo tanto, nuestro logro de sesión de nuestra clase del día de hoy es que al término de la sesión los estudiantes van a resolver ejercicios sobre el átomo de carbono, así como nomenclatura, formulación y mecanismo de reacción de hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, teniendo en cuenta las características y propiedades del átomo de carbono y de los compuestos orgánicos, en base a las reglas de la nomenclatura yupa y los tipos de reacciones que unifican la química orgánica con orden en el procedimiento y exactitud en los resultados. Por ello, entonces, vamos a tener en cuenta los siguientes temas: carbono, los alcanos, los alquenos y los alquinos. Bien, vamos a desarrollar entonces el siguiente ejercicio. Nos dice hallar el valor de R en la siguiente expresión. Y acá tenemos, lógicamente, la expresión que nos están dando: CH3, CH2, CH3 entre paréntesis, CH entre paréntesis, CH2, CH3, carbono, o sea, C, y entre paréntesis CH3 dos veces, CH, C y CH, ¿correcto? Entonces, esa es la expresión en la cual vamos a determinar A, el número de enlaces sigma; B, el número de enlaces pi; C, el número de carbonos primarios; D, el número de carbonos terciarios. Y en base a ello vamos a hallar el valor de R, en el cual el R nos dicen A menos B más C menos D, ¿correcto? Muy bien, entonces para ello vamos a determinar entonces estas propiedades en el compuesto. Recordar, entonces, hay que recordar, jóvenes, que eh, en los, en los enlaces entre carbono e hidrógeno, eso sí hay que recordar, carbono con hidrógenos, este enlazamiento es del tipo sigma, ¿correcto? Es sigma. También, cuando el enlace entre carbono-carbono es simple, este enlace también es sigma. En el carbono con enlace doble, recordar que uno es sigma y el otro es pi. Y cuando es triple enlace, uno es sigma y los otros dos son pi y pi. Entonces, en un triple enlace hay dos enlaces pi y uno que es sigma, ¿correcto? Entonces, eso hay que tener en cuenta ya que se va a dar en la estructura que vamos a trabajar. Muy bien, entonces diseñando la estructura, como vemos, entonces vamos a diseñarlo acá, pero vamos a diseñarlo de manera que tengamos una fórmula desarrollada, ya que la fórmula que tenemos aquí es una fórmula condensada que no nos permite de una forma mucho más precisa poder justamente determinar e indicar los enlaces sigma, los enlaces pi, correcto, que vamos a entonces a evaluar y que nos piden para poder calcular este valor de R. Bien, entonces lo vamos a diseñar. Entonces nos dice CH3, entonces la estructura quedaría de la siguiente manera: el carbono con 3 hidrógenos, entonces lo tenemos, ¿cierto? El primer carbono con 3 hidrógenos. Luego tenemos un segundo carbono con 2 hidrógenos. Entonces quiere decir que un enlace y 2 hidrógenos. Ahí lo tenemos, ¿correcto? Y luego tenemos un tercer carbono, pero ¿qué es lo que pasa? Que este tercer carbono contiene a un CH3, ¿no? Por eso lo pone entre paréntesis. Entonces, como contiene a un CH3, este CH3 lo podemos poner hacia arriba o hacia abajo, ¿correcto? Bien, entonces en esta ocasión lo vamos a poner hacia arriba. ¿Estamos? Entonces ponemos hacia arriba, ponemos al carbono. Como es CH3, entonces el carbono, el CH3, ahí está C y sus 3 hidrógenos, ¿correcto? Para que sea el CH3, ahí está. Entonces tenemos el CH3 que está representado entre paréntesis. Muy bien, luego sigue un siguiente carbono. Entonces ya diseñamos a este carbono, ahora sigue el siguiente carbono, ¿correcto? Que es un CH. Muy bien, entonces lo diseñamos, ¿correcto? Y ponemos un CH ahí. Pero ¿qué es lo que sucede al poner de esa manera? Bueno, vamos a ponerlo mejor el hidrógeno hacia arriba un poquito por el tema de ubicarlo de la mejor forma. Entonces lo ponemos hacia arriba.
Pero, ¿qué es lo que nos damos cuenta al ver en estos enlaces entre carbono-carbono? Si ustedes se dan cuenta, cada carbono que vamos diseñando va cumpliendo su tetravalencia, ¿cierto? O sea, 4 enlaces. El primer carbono, sus 4 enlaces, el hidrógeno, su enlace que es el único que tiene, este segundo carbono con sus 4 enlaces, este tercer carbono sí no está cumpliendo la tetravalencia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa? Significa entonces que entre estos dos carbonos que hemos diseñado, entre estos dos últimos carbonos, hay un doble enlace para que pueda cumplir la tetravalencia del carbono que estamos ya, que hemos trabajado y que contiene el CH3. O sea, quiere decir que aquí será un doble enlace para que este carbono complete la tetravalencia. Si no, no le podemos dejar con 3 enlaces porque estaría incorrecto, ¿cierto? Todo carbono siempre debe cumplir su tetravalencia, sea con enlace simple, sea con enlaces dobles o sea con enlace triple. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces ya le completamos su enlace, resultando un enlace doble. Muy bien. Ahora estamos en el siguiente carbono, ¿cierto? Porque ya cumplimos con el carbono CH3. Ahora estamos en este carbono CH, ¿cierto? Muy bien, ahí está. Y luego viene otro carbono con CH. O sea, quiere decir que otra vez otro carbono con un hidrógeno, ¿cierto? Con un hidrógeno. Muy bien, lo ponemos ahí el hidrógeno, ¿correcto? Pero este carbono que tiene el hidrógeno a la vez dice entre paréntesis CH2, CH3. Quiere decir que este CH2, CH3 pertenece a el carbono anterior, ¿correcto? Para enlazarse, ¿cierto? O sea, no sigue en la cadena carbonada que estamos haciendo horizontalmente, ¿no? Por eso está entre paréntesis. Cuando está entre paréntesis quiere decir que va a ir hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en este caso, como S2CH3 si está entre paréntesis, entonces lo vamos a ubicar hacia abajo, perteneciente al carbono CH que estamos diseñando, o sea, acá. Entonces, como es CH2CH3, entonces sería CH2, ¿está? Y CH3, ¿cierto? Muy bien, y ahí está. ¿Correcto? Entonces, ese es el carbono que estamos diseñando, que fue CH y entre paréntesis CH2, CH3. Ahí está, CH, CH2, CH3. Muy bien. Ahora sigue el siguiente carbono. Ya lo diseñamos y ahora sí sigue el siguiente carbono. O sea, quiere decir que acá viene el siguiente carbono. Entonces, recuerden que todos los carbonos deben cumplir la tetravalencia. Entonces, estamos chequeando que todos los carbonos cumplan la tetravalencia, ¿cierto? E incluso lo que estamos colocando los carbonos hacia arriba y hacia abajo. Muy bien, entonces, nuevamente, este carbono, ¿cierto? Viene entre paréntesis CH3 dos veces. Quiere decir que este CH3 dos veces está enlazado a este carbono, ¿cierto? Que es el anterior. Igual como en el caso del CH2, CH3, ¿cierto? Porque está entre paréntesis. Y me indica dos veces. O sea, quiere decir que hay dos CH3. Entonces, para ello, vamos a colocar un CH3 hacia arriba. Está. Y el otro CH3 hacia abajo. ¿Correcto? Ahí está. O sea, lo estamos haciendo entonces en un diseño de una fórmula desarrollada, ¿no? Donde se visualizan todos los enlaces entre carbono y también entre carbono y hidrógeno. Muy bien, ya colocamos entonces al carbono, que es el que estamos diseñando, y su 2CH3. Ahí está. Luego viene nuevamente otro carbono, entonces aquí normal, entonces quiere decir que ya completó su tetravalencia este carbono que estábamos evaluando, y luego entonces ya estamos en el carbono C. Ahí está el carbono C. Y luego ya no nos indica, ¿no? Que tiene CH, que tiene CH2, CH3, no nos indica. O sea, quiere decir que está solamente el carbono. Allá, entonces, ahí hay que tener en cuenta porque si debe cumplir la tetravalencia, entonces vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué tipo de enlace debemos colocar? Y luego viene el siguiente carbono, que es entonces, si yo le pongo el enlace, ¿cierto? CH me dice, ¿no? Ahí está, CH. Entonces, ahí están los dos últimos carbonos. Entonces, al analizar estos dos últimos carbonos, vemos pues que no está cumpliendo la tetravalencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente cada uno de ellos tiene dos enlaces. Entonces, ¿eso qué quiere decir, chicos? Entonces, que este enlace entre estos carbonos no es enlace simple, sino para que cumpla la tetravalencia debe ser un enlace triple, ¿correcto? Al colocarle un enlace triple, ahí está entonces completando el carbono, el penúltimo carbono, mejor dicho, está cumpliendo su tetravalencia y el último carbono que tiene el hidrógeno también está cumpliendo su tetravalencia. De esa manera, entonces, hemos podido nosotros eh, dar esta fórmula que nos daba condensada, entonces le hemos ya trasladado a una fórmula, ¿cierto? Como ustedes ven, a una forma desarrollada, ¿no? Esta fórmula condensada a una estructura desarrollada, que es el mismo compuesto, pero con una estructura desarrollada. Y le hemos hecho así porque de esta manera nos va a poder ayudar a analizar los tipos de enlaces sigma, ¿cierto? Entre carbono e hidrógeno, entre carbono-carbono, ¿cierto? Que puede ser enlaces simples, dobles o triples, ¿correcto? Entonces, eso vamos a analizar entonces porque nos piden el número total de enlaces sigma. Entonces, enlace sigma, entonces, entre carbono e hidrógeno, entonces tenemos enlace sigma, acá, entre carbono e hidrógeno, acá tenemos un enlace sigma, mejor dicho, los que tienen una sola rayita. Entonces, todos los enlaces de una sola rayita son sigma. ¿Correcto? Y luego vamos a ver en los dobles enlaces que hay un sigma y en el triple enlace que también hay un sigma, ¿cierto?
porque en el doble enlace uno es sigma y el otro es pi, y en el triple enlace uno es sigma y los otros dos son pi. ¿Correcto? Entonces acá tenemos 1 contabilizando, acá hay otro sigma, 2, otro sigma 3, o sea, de una sola rayita, acá hay otro sigma, 4, otro sigma entre carbono y hidrógeno, 5, ¿cierto? Otro sigma entre carbono y hidrógeno, 6, otro sigma pero entre carbono y carbono, van 7 entonces, ¿correcto? Vamos contabilizando, 7, acá es un enlace sigma, 8, 9, 10, 11, acá en el doble enlace hay un sigma y el otro es pi, recuerden, ¿no? Un sigma y otro pi. Entonces, vamos, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces van 11, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con el del doble enlace, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Van 12, acá hay otro sigma, 13, acá hay otro sigma, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ¿correcto? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. ¿Correcto? Entonces, hemos verificado todos los enlaces sigma posibles que puede haber, ¿no? Entonces, hay 34 enlaces sigma, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ¿correcto? Entonces quiere decir que hay 34 enlaces sí, ¿correcto? Muy bien, entonces ponemos aquí 34 enlaces sí. Entonces hemos determinado, como ven, todos los enlaces sí. Ahora nos piden los enlaces pi. Muy bien, entonces para determinar los enlaces pi, recuerden que los enlaces pi, ¿dónde los encontramos? En los dobles y triple enlaces, ¿cierto? En el doble enlace hay un enlace pi y en el triple enlace hay dos enlaces pi. Muy bien, entonces aquí está, ¿no? Acá hay un enlace pi, hay un doble enlace, entonces un enlace pi y acá hay un triple enlace donde hay uno y dos enlaces pi. Entonces, en total, ya no hay más doble y triple enlace, entonces en total hay tres enlaces pi. Entonces, 3 le ponemos acá y 3 ponemos acá. Entonces, serían tres enlaces pi. Y ahora nos piden los carbonos primarios, los carbonos terciarios. Primero, los carbonos primarios. ¿Quiénes son los carbonos primarios? Los carbonos primarios, recordemos que son aquellos en los cuales se enlazan a un solo carbono, ¿no? Entonces, de la estructura, ¿cuáles son los que se enlazan a un solo carbono? Entonces, acá tenemos un primer carbono primario porque se enlaza a un solo carbono. Luego tenemos acá otro segundo enlace, que diga carbono primario, porque se enlaza también a un solo carbono. Entonces, carbono primario. Entonces, ahí está, lo estamos poniendo de un color que lo podamos distinguir para ir analizando. Acá tenemos otro carbono primario, porque se enlaza también a un solo carbono. Acá tenemos otro carbono primario, ¿correcto? Se enlaza a un solo carbono. Y acá tenemos otro carbono primario, ¿cierto? Entonces no olviden que el análisis de los carbonos primarios, secundarios y terciarios se hacen solamente en aquellos carbonos que son de enlaces simples, ¿no? O sea, de hibridación sp3. No se hace análisis de carbono primario, secundario y terciario en los dobles y triples enlaces, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿cuántos carbonos primarios tenemos? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primarios. Entonces, ponemos 5 carbonos primarios, ¿correcto? Muy bien, y finalmente nos piden los carbonos terciarios. ¿Quiénes son los carbonos terciarios? Los carbonos terciarios son aquellos que se enlazan a tres carbonos diferentes, ¿correcto? Entonces, vamos a ver a estos carbonos terciarios, ¿correcto? Muy bien. Entonces, carbonos terciarios, vamos a ver que se enlazan a tres carbonos diferentes. Al evaluar, vamos a ver, 1, 2, 3. Acá tenemos un carbono terciario, ¿cierto? Se enlaza a tres carbonos, uno hacia la izquierda, hacia abajo 2 y hacia la derecha 3. Bien, ahí tenemos un primer carbono terciario. Recuerden que los carbonos primarios, secundarios y terciarios solamente se evalúan en los carbonos de enlaces simples, no se evalúan en carbonos de enlaces dobles o triples. Por eso que donde hay dobles enlaces y triples enlaces a esos carbonos no los evaluamos para indicar carbonos primarios o terciarios, ¿correcto? Muy bien, entonces tenemos un carbono ahí terciario, a ver, evaluando, este es carbono primario, este es un carbono secundario, acá no se puede evaluar, aquí tenemos primario, secundario, este carbono es cuaternario, este carbono no se evalúa, este tampoco. Entonces tenemos un solo carbono terciario nada más, ¿no? Al evaluar tenemos uno solo. Muy bien, listo, con ello entonces ya nosotros podemos responder a lo que nos piden ayer el valor de R. ¿Quién es el valor de R? Entonces el valor de R será 34 enlaces sigma, que es A, menos
3 enlaces pi, que es B, más 5 carbonos primarios, que es C, y menos 1, que es los carbonos terciarios, ¿no? Menos los carbonos terciarios, que es 1. Entonces, al hacer la operación, 34 menos 3 sería 31, más 5, 36, menos 1 sería 35. Entonces, quiere decir que la respuesta para el valor de R que nos están pidiendo es 35. Entonces, acá pondremos 35, ¿correcto? Muy bien, entonces, pero más que el valor numérico, el cálculo numérico, lo que hemos podido ver es poder entonces aplicar lo que hemos visto en clases, chicos, sobre lo que es el conocer cómo son los enlaces sigma, quiénes son los enlaces pi, quiénes son carbonos primarios, quiénes son carbonos terciarios en este ejercicio. ¿Correcto? Muy bien. Pasemos a un segundo ejercicio. En el siguiente ejercicio ahora nos dice, en el siguiente hidrocarburo, ¿no? Los números de carbonos con hibridación sp, sp2, sp3 respectivamente. O sea, me está pidiendo cuántos carbonos hay con hibridación sp, cuántos carbonos con hibridación sp2 y cuántos carbonos con hibridación sp3, ¿correcto? Muy bien, recordemos entonces quiénes son los carbonos con hibridación sp. Los carbonos con hibridación sp son aquellos carbonos que conforman un triple enlace, ¿cierto? Entonces, esos carbonos con triple enlace son carbonos sp, ¿cierto? Esos son los carbonos sp. ¿Quiénes son los carbonos sp2? Los carbonos sp2 son aquellos que conforman un doble enlace, ¿cierto? Esos carbonos con doble enlace son los carbonos sp2, ¿correcto? Para recordar un poquito. Y los carbonos sp3, ¿quiénes son? Aquellos que son de enlaces simples, ¿cierto? Lógicamente siempre cumpliendo la tetravalencia. No olviden que todo carbono debe cumplir su tetravalencia, ¿cierto? Entonces, esos son entonces los carbonos sp, triple enlace, sp2, doble enlace y sp enlace simple. Muy bien, entonces, evaluando la estructura, entonces ya lo tenemos ahí diseñado, entonces hemos podido entonces indicar este tipo de hibridaciones en cada carbono. Recuerden que en una estructura topológica, entonces, las uniones, correcto, vienen a ser carbono. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, si nosotros podemos percibir, acá hay carbono, ¿cierto? Acá también tenemos carbono, 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 o sea, para darnos cuenta, ¿cierto? Ahí están los carbonos, con sus respectivos hidrógenos, lógicamente, sino que en la estructura topológica, como ustedes pueden observar, solamente se ven los enlazamientos, ¿no? Pero en cada unión, o sea, aquí hay carbono, aquí hay carbono, aquí hay carbono, ¿cierto? O sea, están formando los carbonos la estructura, ¿cierto? O sea, son estructuras carbonadas, sino que es un tipo de representación de la estructura, ¿correcto? Entonces, a esos carbonos es lo que se está evaluando las hibridaciones para luego responder a la interrogante que nos están pidiendo, el número de carbonos de cada uno de los tipos de hibridaciones que se presentan. Muy bien, recuerden que entonces los sp3 son enlaces simples, entonces acá hemos colocado, ¿no? Todos los que están de rojo, como ustedes ven, son carbonos que tienen enlace simple, ¿no? Carbono con enlace simple, este carbono es sp3 porque es simple, ¿cierto? Este carbono es sp3 porque también es enlace simple, enlace simple, enlace simple, como ustedes observan, enlaces simples, ¿no? Y enlaces simples, ¿correcto? Entonces, todos los carbonos que están señalados de rojo con sp3 rojo, entonces son carbonos que tienen enlace simple. ¿Cuántos? Entonces, carbonos con hibridación sp3 son, entonces pondremos acá, número de carbonos, ¿cierto? sp3, entonces será, contabilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay 7 carbonos sp3, o sea, carbonos que son netamente enlaces simples. Luego, carbonos sp2 serán aquellos carbonos que forman el doble enlace. Entonces, muy bien, acá tenemos un carbono sp2 que lo hemos señalado por el color verde. Tenemos acá otro carbono, entonces van dos carbonos sp2. Acá también tenemos otro doble enlace. Hay 4 carbonos sp2. Entonces, el número de carbonos sp2 serían 4, ¿correcto? Y número de carbonos sp, o sea, con hibridación sp que forman los enlaces triples. Entonces, tenemos aquí lo que hemos señalado de naranja, ¿no? Un carbono sp que forma este enlace triple con este carbono sp. Entonces hay dos carbonos sp. Dos. Listo. Entonces con ello, entonces, como nos piden solamente indicar los números de carbonos, entonces ahí está. Entonces la respuesta sería en el orden, porque primero nos nombran al sp, entonces sería 2 primero, hay dos carbonos sp. Entonces luego viene sp2, entonces sp2 hay 4 carbonos que son sp2 y hay carbonos sp3, 7, ¿cierto? 7 carbonos con hibridación sp3, ¿correcto? Entonces, es de esta manera como respondemos a esta inquietud. Bien, ahora tenemos el siguiente ejercicio.
Dice, ¿no? El siguiente ejercicio nos pide, indica el nombre de la siguiente estructura orgánica. Bien, evaluando la estructura orgánica nos damos cuenta que pertenece a los alcanos por el cero enlace simple. Pero veo que hay una cadena cíclica, hay que ver si esa cadena cíclica tiene la mayor cantidad de carbonos, entonces para que ver si es que es cadena principal o está como radical. Al evaluar, como ustedes ven, la cadena cíclica que tiene enlaces simples y que pertenecería entonces a los alcanos, entonces es la que tiene más carbono, ¿cierto? Entonces quiere decir que mi cadena principal entonces es la cadena cíclica porque tiene 6 carbonos en relación a las demás estructuras que solamente tienen en algunos 3 y otros que generalmente tienen un carbono. Entonces la cadena cíclica tiene más carbono, por lo tanto es cadena principal. Y como son de enlace simple, entonces este es un ciclo alcano. Muy bien, entonces se trata de un ciclo alcano. Una vez que entonces ya definí la cadena principal, entonces todo lo que quedan afuera, como vemos, esto que me quedan afuera son los radicales, que hay que entonces definirlos, hay que entonces saber quiénes son y de esa manera indicarlo en la ruta. Entonces tenemos un radical metil, acá tenemos un radical isopropil, ¿correcto? Y acá tenemos un radical metil. Muy bien, ahí están entonces los radicales identificados, ¿correcto? Y la cadena principal. Ahora lo que falta es numerar la cadena principal. ¿Cuál es el criterio para numerar la cadena principal? El criterio recuerden, es si es un alcano, o en este caso un ciclo alcano, entonces la numeración es que los radicales que están enlazados a su cadena principal deben tener la menor posición, ¿cierto? O sea, los radicales menor posición. Entonces, al evaluar la menor posición, quiere decir que la numeración puede empezar por este metil o por este metil. Puede empezar por cualquiera de los dos porque me va a dar la misma posición para los 3 radicales. No puede empezar por el isopropil porque si no me daría uno de los radicales con una posición mucho mayor. Entonces quiere decir que la numeración va a empezar por uno de los radicales que están en estos lados extremos. Entonces sería 1, 2, 3. Entonces me iría en ese sentido horario para poder completar la numeración. Listo, ahí está numerada mi cadena principal. Una vez numerado, entonces ya está para dar el nombre. ¿Cuál es su nombre? Entonces, como nos pide de esta estructura orgánica, su nombre será entonces, siguiendo la regla Yupa, es primero empezando por los radicales en el orden alfabético. Entonces, como tengo radicales metiles y isopropil, entonces primero se nombra al isopropil que está en posición 2. Entonces, su nombre será 2-isopropil. Luego vienen los radicales metilos, que son 2, uno en posición 1 y el otro en posición 3, entonces será 1,3 dimetil. Bien, hasta ahí hemos nombrado los radicales. Ahora hay que nombrar a la cadena cíclica, correcto, que forma parte de la estructura de este ciclo alcano. Entonces, como es de 6 carbonos, entonces será ciclo, porque es una cadena cíclica, entonces siempre cuando es una cadena cíclica se antepone, ¿cierto?, el prefijo ciclo y luego el nombre según la cantidad de carbonos. Como es de 6 carbonos, será entonces ciclo hexano. Y de esa manera, entonces, estamos dando el nombre a este compuesto. Muy bien. Determina la fórmula global, su atomicidad y la masa molar del 2,2,4-trimetilpentano. O sea, nos están dando en esta oportunidad el nombre y me piden hallar la fórmula global, su atomicidad y la masa molar de este compuesto, del 2,2,4-trimetilpentano. Entonces, aquí es lo inverso, ¿no? Entonces, anteriormente me daban la fórmula y yo daba el nombre, ahora yo tengo el nombre y ahora tengo que hacer la fórmula. Entonces, de acuerdo al nombre, que es el 2,2,4-trimetilpentano, entonces aquí ya le hemos diseñado en el cual la cadena principal es de 5 carbonos, pentano, 1, 2, 3, 4, 5, y al numerar la cadena principal en posición 2 y en posición 4 hay 2 radicales metil en posición 2, 2, ¿cierto? Y un radical metil en posición 4. Entonces quiere decir que si numeramos nuestra cadena después de colocar la cadena principal, entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y por lo tanto, aquí está justamente lo que dice, ¿no? 2, 2, 4-trimetil. O sea, en posición 2 hay 2 radicales metil. Ahí están los 2 radicales metil, ¿cierto? Metil, metil, está cumpliendo el nombre. Y en posición 4 otro radical metil. Ahí está entonces el 2,2,4 trimetil. Y luego la cadena principal que es el pentano, ¿cierto? Siempre se diseña respetando la tetravalencia de carbono. Una vez entonces ya diseñada la fórmula, entonces nos piden hallar la fórmula global. Muy bien, entonces vamos a despejar un poquito después de haber dado las indicaciones de cómo se ha establecido la fórmula. Ahora sí continuamos para poder entonces realizar lo que viene a ser la determinación de la fórmula global. Entonces, ¿cuál será su fórmula global? Su fórmula global entonces será la siguiente, ¿no? Entonces, para hallar la fórmula global, esta fórmula global entonces
se determina, lógicamente, en función a los átomos y a la cantidad de átomos de cada uno de las estructuras que nos proponen. Entonces, hallando su fórmula global, la cantidad de carbonos que existe es de 8 carbonos y la cantidad de hidrógenos que tiene la estructura es de 18 hidrógenos. O sea, contabilizamos, ¿cierto? Y vemos que la cantidad total de hidrógenos es 18 y hay 8 carbonos. Entonces, ya hemos hallado la fórmula global y en función a la fórmula global nosotros podemos determinar entonces su atomicidad. ¿Cuál será entonces su atomicidad? Muy bien, su atomicidad entonces será de la siguiente forma. ¿Qué viene a ser la atomicidad? La atomicidad viene a ser justamente el contabilizar la cantidad total de los elementos que conforman la estructura. Entonces, eso quiere decir entonces que hay 8 carbonos, ¿cierto? ¿No? Hay 8 carbonos y 18 hidrógeno. Entonces será 8 más 18, que nos resulta 26. Quiere decir que en total hay 26 átomos entre carbonos e hidrógenos. Eso viene a ser la atomicidad, ¿cierto? Entonces, hemos hallado la atomicidad. Y finalmente nos pide hallar la masa molar, ¿cierto? ¿Cuál será su masa molar? Entonces, la masa molar, la masa molar, entonces, viene a calcularse en función a la cantidad de los átomos de cada elemento que forman la estructura, pero multiplicados por sus pesos atómicos. Entonces, como sabemos que la atomicidad, ¿cierto? O la fórmula global, mejor dicho, de este compuesto es C8H18, quiere decir que está formado por 8 carbonos, entonces será 8, que es la cantidad de carbono por el peso atómico del carbono, que es 12 UMAS, ¿cierto? Entonces, es así como vamos determinando la masa molar. Pero cuando es masa molar, se expresa en función al mol, y por lo tanto los UMAS cambian a gramos. Entonces ya no diremos 18 UMAS, sino diremos 18 gramos, ¿correcto? Bien, luego que hemos hallado la cantidad de átomos de carbono y su peso atómico, entonces ahora procedemos ahora a contabilizar también los hidrógenos, que son en total 18, 18 hidrógenos por la atomicidad del hidrógeno. ¿Cuál es la atomicidad del hidrógeno? Su atomicidad es 1. Allá entonces quiere decir que lo multiplicamos por 1. Realizado ello, chicos, entonces multiplicando 8 por 12, ¿cierto? O 12 por 8, 96 gramos, más entonces la la masa molar obtenida de los 18 carbonos por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, se será 18 por 1, 18, ¿cierto? Entonces su masa molar sumando 96 más 18 sería 114, ¿no? 114 gramos, porque ya lo estamos trabajando en gramos, ¿cierto? En gramos, entonces será gramos por cada mol. Por eso se llama masa molar, porque es por cada mol. 114 gramos por mol es la, entonces la masa molar de este compuesto que me están indicando. Y además hemos hallado su fórmula global. Ahora me piden nombrar la estructura mostrada, o sea, su nombre, de acuerdo a la yupa, ¿cierto? Y luego me pide encontrar también su fórmula global y su masa molar. Muy bien. Entonces, al evaluar la estructura, me doy cuenta que hay dobles enlaces y hay una cadena carbonada, ¿cierto? Principal. Entonces, hay que hallar la cadena carbonada primero para poder dar el nombre, ¿no? Porque nos pide nombrar, y luego poder hallar su fórmula global, completar acá las cantidades de carbono y hidrógeno, y finalmente hallar su masa molecular. Muy bien, entonces, vamos entonces a hacer los procedimientos para dar el nombre. Entonces, para dar el nombre, que es la nomenclatura, primero ubicamos la cadena más larga. ¿Y quién es la cadena más larga? Aquella cadena que contenga a los dobles y triples enlaces dentro de la estructura principal. ¿Cierto? Entonces, si me doy cuenta, la cadena más larga sería en esta forma, ¿no? Entonces, puedo empezar desde la izquierda, como podemos hacerlo así, solamente estoy designando o señalando la cadena principal al evaluar, y luego, ahora, vamos a empezar a realizar el procedimiento yupa, ¿no? Entonces, una vez que hemos hallado la cadena principal, entonces quiere decir que todo lo que queda afuera son los radicales. Entonces, si esta es la estructura, entonces tenemos acá este radical que es el radical metil. Acá tenemos otro radical metil, o sea, los que están fuera de la cadena principal, ¿correcto? Acá también tenemos otro radical metil, ya que la cadena viene hacia abajo, o es hacia abajo. Acá tengo otro radical metil. Acá este CH2 ya no forma parte del, ¿cierto? Como radical, porque forma parte del carbono de la estructura. Entonces, hasta ahí nomás son los radicales. Una vez que identificado los radicales,
Ahora vamos a numerar la cadena principal. Y el criterio para numerar la cadena principal justamente es en función de la ubicación de estos dobles y triples enlaces que deben tener la menor posición. Entonces, al evaluar, correcto, los extremos por donde posiblemente empezaría la cadena principal, entonces una vez dado, numeramos la cadena principal. ¿Por dónde empezamos a numerar? Lógicamente, evaluando a los dobles enlaces que en esta parte son los que nos van a indicar, ¿cierto?, cuál es la numeración correcta. Entonces, me doy cuenta que en este extremo derecho, empezando el carbono, ya hay un doble enlace. Si me voy por la derecha, entonces ahí no veo ningún doble enlace. ¿Eso qué quiere decir? Significa entonces que la numeración va a empezar por este carbono de esta parte de la derecha inferior, ¿cierto? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. O sea, es una cadena de 12 carbonos, ¿cierto? Si nosotros evaluamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. O sea, la cadena principal tiene 12 carbonos. Entonces, ahí están todos los radicales que me quedan afuera. Y con ello ya está listo para dar el nombre respectivo. ¿Cuál será su nombre entonces? Al realizar su nombre sería entonces por el orden alfabético. Primero sería todos los radicales son iguales, entonces quiere decir que los metilos, entonces tenemos metilos en posición 4, 4, entonces será 4,4, ¿tá? Luego viene otro metilo en posición 8, entonces 8 metil, correcto. Y tenemos un radical metil también en posición 11, correcto, entonces sería 11. Y como son 4 radicales metilos, entonces será tetra, ¿no? Tetrametil. ¿Correcto? Entonces, de esa manera empezamos a dar el nombre por los radicales, ¿no? Entonces, ya hemos nombrado los radicales, ahora sí, ya no hay más radicales, ahora la cadena principal. Por lo tanto, la cadena principal hay dobles enlaces, entonces hay que evaluar. Muy bien, entonces, una vez que hemos indicado ya los radicales, hay que dar el nombre según la cantidad de carbono que tiene la cadena principal, que en este caso es 12. Entonces será 2D, ¿cierto? De 12, 2D. Pero primero se nombra porque hay dobles y triples enlaces, primero se nombra el doble enlace, ¿correcto? O a los dobles enlaces que tiene esta estructura. Como ven, tenemos este doble enlace en posición 1, en carbono 1, doble enlace en carbono 6 y doble enlace en carbono 9. Entonces, la fórmula global sería entonces, ¿cuántos carbonos hay en la estructura? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. Entonces, hay tres dobles enlaces, ¿no? Un doble enlace en posición 1, un segundo doble enlace en posición 6 y un tercer doble enlace en posición 9. Entonces, quiere decir será dodeca y ahora sí la ubicación de los dobles enlaces. 1, 6 y 9. 1, 6, 9. Y entonces diremos, ¿cierto? Dodeca 1, 6, 9. Entonces, trieno, ¿cierto? Trieno, ¿cierto? No hay triples enlaces para dar la terminación ino, correcto, y de esa manera hemos podido determinar entonces el nombre de este compuesto que nos está mostrando, ¿no? Es el 4,4,8,11 tetrametil, tetrametil, y luego, listo. Entonces, una vez establecido su nombre, que viene a ser la nomenclatura, es el 4,4,8,11 tetrametil dodeca 1,6,9 trieno, correcto, ya no hay más que nombrar, ¿cierto? Ahora vamos a hallar su fórmula global. ¿Quién es la fórmula global? Lógicamente la cantidad total de carbonos y
de hidrógenos que tiene la estructura. Entonces, evaluando la cantidad total de carbono, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que es la cadena principal, y carbonos en los radicales sería 12, 13, 14, 15 y 16, ¿cierto? 16. Entonces, quiere decir que hay 16 carbonos. Sería entonces C16, y la cantidad de hidrógenos sería entonces los hidrógenos que tiene el estructura. Entonces, acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, acá es CH2, 7, 8, ¿no? A ver, 3, 4, 5, 6 y 2 son 8. 8, 9. Entonces, a ver, hidrógeno sería 3, entonces 3, 6, 7, 8, 9 y 3, 12, y 2, 14, 15, 16, 17, 18, 18 y 3, 21 y 3, 24 y 2, 26 y una 27 y 2, 29, ¿no? 29 hidrógeno. Entonces quiere decir que su fórmula global es 6,6H29, ¿no? No hay oxígeno, no hay otro elemento, por lo tanto su fórmula global solamente está conformada por dos elementos. Luego nos pide la masa molecular. Recuerden que la masa molecular está en función de la atomicidad de cada uno de los elementos multiplicados por su peso atómico. En el caso del carbono será entonces 16 por 12, 16 carbonos que es en la fórmula, y 12 que es su masa atómica, ¿no? Más, porque me dice, ¿cierto? Encuentre la masa molar, ¿cierto? Masa molecular. Entonces, estamos determinando en función de la fórmula global. Entonces, ya están ahí los 16 carbonos por su peso atómico de cada carbono, que es 12. Ahora, más la masa, ¿no? La cantidad de hidrógenos que digo de la estructura, que son 29. 29 hidrógenos, ¿cierto? Por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, ¿no? Entonces, multiplicando 16 por 12, ¿correcto? 16 por 12, que sería 192, más 29 por 1, que es 29. Entonces, sumando en total 192 más 29, serían entonces 121, ¿cierto? 121 entonces sería gramos o ¿no? Porque me está indicando la masa molecular, o sea, la masa de la molécula, entonces se mide. Entonces, esa es la masa molecular que me piden en este estructura. Muy bien. Entonces, como vemos, es simplemente seguir lo que ya hemos venido estudiando, lo que hemos venido practicando con relación a estos compuestos. Ahora me piden nombrar el siguiente hidrocarburo haciendo uso de la nomenclatura YUP. Entonces, como ven, en esta estructura tengo esta fórmula condensada dentro de la estructura, ¿cierto? Entonces, para evitar que nos genere algún error, esa forma condensada hay que desdoblar. Entonces, CH3, CH, y luego viene C2H5, entonces diseñamos la fórmula de esta forma, ¿no? Como ven, es igualito, sino que el C2H5 viene a ser el CH2CH3, ¿cierto? Y todo lo que encontramos en esta forma C2H5 viene a ser el CH2CH3, que viene a ser en realidad el radical etil, ¿cierto? Muy bien. Una vez que hemos diseñado, entonces, lo primero que debemos hacer es buscar la cadena principal. ¿Quién es la cadena principal? Como ustedes saben, la cadena principal es la más larga posible. Entonces, aquí nos damos cuenta que el CH3, CH2, CH3. Listo. Ahora sí que ya hemos visto la estructura de la mejor forma, ahora sí podemos determinar lo que es, ¿no? La cadena principal. Entonces, la cadena principal es la cadena de carbono la más larga posible y que debe contener los dobles y triples enlaces, ¿cierto? En este caso, acá los dobles enlaces están en esta forma, entonces mi cadena principal va a ser, como ven ustedes en este sentido, hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba. O desde arriba y luego hacia la derecha, ¿cierto? Sería la cadena principal. Por lo tanto, todo lo que me queda afuera, entonces acá tenemos este radical que me queda afuera, que ya se va haciendo conocido, que es el metil. Acá tenemos otro radical metil, ¿cierto? Muy bien. Acá tenemos otro radical metil. Y acá tenemos no un radical metil, sino un radical
el etil, ¿cierto? CH3CH2, el radical etil. Falso, disculpen aquí, un error. Este no es radical, este es la cadena principal. Ya lo estaba tomando como radical, ¿cierto? Bien, no es radical, chicos, ahí es cadena principal, la cadena más larga, ¿cierto? Entonces los radicales son los que hemos señalado. Muy bien, ahora sí, establecido ello, ahora vamos a numerar la cadena principal. Ahora sí, hay que numerar. ¿Y cómo numeramos? Empezando por el extremo donde estén más cercanos los enlaces dobles o los enlaces triples, ¿correcto? Me doy cuenta que por este extremo superior izquierdo no hay ningún enlace en los primeros carbonos y sí en el lado derecho de la estructura carbonada. Entonces, ¿eso qué significa? Significa entonces que la numeración va a empezar en este caso por la derecha. Entonces sería 1, 2 y ahora sí numeramos toda la cadena carbonada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces mi cadena carbonada, como ustedes ven, va en ese sentido hacia arriba. Con ello está listo entonces para dar el nombre, porque me dice el nombre, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre? Entonces su nombre será, empezando por los radicales. Muy bien. Entonces, ¿cuál será su nombre? Empezamos entonces por los radicales, pero todos los radicales son iguales. Ah, entonces habrá que indicar entonces que estos radicales son los mismos, ¿no? Entonces su nombre será, tengo radicales metil en posición 3, siempre en el orden alfabético, entonces sería 3. Tengo radical metil en posición 7, ¿cierto? Radical metil en posición 7, 3,7. Y otro radical metil en posición 8. Entonces 3,7, 8. Y el radical que es el, en este caso son 3 metilo, ¿no? Entonces sería trimetil, ¿no? Entonces habría que poner trimetil, ¿cierto? 3, 7, 8, entonces trimetil. Está entonces trimetil. Y ya no hay más radicales porque ya están nombrados, ¿cierto? Todos los radicales. Y ahora sí viene la cadena principal que es de 10 carbono, entonces sería D, ¿cierto? Sería entonces, muy bien. Entonces, una vez que ya he indicado que hay estos triples enlaces que están en carbono, en total la cantidad de carbono de la estructura es 10, entonces por eso es D, pero hay que indicar que hay triples enlaces que están en posición 1 y 5, ¿cierto? Hay dos triples enlaces. Entonces será DK con guión 3 o 1, disculpen, 1,5 y luego di porque son dos, ¿cierto? Dos alquinos y la terminación ino, ¿no? Entonces su nombre será 378 trimetil DK 1,5 diino. ¿Correcto, chicos? Diino. Muy bien, con eso entonces estamos completando el nombre de lo que nos están pidiendo. Y finalmente entonces tenemos este siguiente ejercicio donde dice nombrar el siguiente hidrocarburo, correcto, haciendo uso de la nomenclatura Yucatán. Entonces, como nos piden nombrar, muy bien, entonces quiere decir entonces que hay que ubicar primero la cadena principal. ¿Quién es la cadena principal entonces? Entonces la cadena principal es la cadena carbonada, la más larga posible, pero que contenga los dobles y triple enlaces. Entonces, si yo me doy cuenta, mi cadena principal va en este sentido. Empieza por la derecha y baja, ¿cierto? O sea, O empieza desde abajo y va hacia la derecha, siendo una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Y además tiene dobles y triples. En cambio, el CH3CH2, como vemos, no tiene dobles enlaces, entonces sería la cadena principal si es que tuviera algún doble enlace, pero no puede ser esta parte, forma parte de la cadena principal. ¿Por qué? Porque el doble enlace que está hacia abajo, entonces tiene la prioridad. Por lo tanto, entonces mi cadena principal va en este sentido, así, o en sentido inverso, pero va en este sentido que baja, y por lo tanto esto me quedan como radicales, que sería el radical etil de dos carbonos, por acá tendría el radical bromo, y por aquí ya no hay más radicales, ¿no, chicos? Ahí están todos los radicales, hay dos radicales, los demás son cadena principal. Entonces, luego de haber ubicado, hay que numerar ahora la cadena principal.
¿Y cuál es el criterio? La posición más baja de los enlaces dobles o triples, porque estamos hablando de alquenos y alquinos, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuál será la posición más baja? Lógicamente, empezando por la parte inferior izquierda, en el primer carbono ya hay un doble enlace, entonces, en cambio, empezando por la parte, ¿cierto? En ese mismo compuesto, empezando por la parte de la izquierda, como vemos, entonces, no hay el doble enlace o triple enlace, ¿cierto? Simplemente es enlace simple, por lo tanto, el doble o triple enlace tiene la prioridad. Muy bien, entonces quiere decir que la numeración entonces va a empezar por este carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Con ello entonces estamos ya para dar el nombre respectivo. ¿Cuál será su nombre entonces? Su nombre lógicamente será, empezando por los radicales, en este caso por el bromo, que es en el orden alfabético, está en posición 5, sería entonces 5 bromo. Luego el radical etil, que está en posición 3, 3 etil. Listo, y ya no hay más radicales, ahora sí la cadena principal, que es de 8 carbonos, entonces sería O. Pero como voy a nombrar dos dobles enlaces de la, ¿no? ¿cierto? Del compuesto, entonces será octa. Ahora sí, guión para indicar la posición de estos dobles enlaces. Hay un doble enlace en posición 1, entonces octa 1, ¿cierto? Y el otro doble enlace está en posición 3, entonces sería 1,3. Entonces octa 1,3, 1,3 y como son dobles enlaces, entonces sería 10, ¿cierto? No decimos 10, ¿no? Porque no termina todavía el nombre. Y luego el triple enlace, que es el único que está en posición 6, ¿no? Es un único triple enlace, entonces será 6 in y con terminación 1. Entonces ese sería su nombre de este compuesto. 5 bromo, 3 etil, octa, 1,3 dien, 6 in. Listo, con eso chicos estamos entonces terminando lo que es estos ejercicios de asesoría, esperando que les ayude muchísimo en complementar lo que ya ustedes vienen estudiando para su examen, entonces su examen T1. Bien chicos, hasta ahí entonces es nuestro tema, esperando pues que puedan complementar estos ejercicios de la mejor forma y rendir correctamente su examen final. Hasta luego chicos, tengan un buen día.